de conflictos. Y aquí además tendría que ser tal vez un poco distinto entre el arbitraje comercial y el arbitraje de inversión, en donde en el arbitraje de inversión tal vez sí hay una discusión de justicia, mientras que en el arbitraje comercial yo siempre he preferido quedarme en el ámbito de la resolución de conflictos un tanto alejado del concepto de justicia, ¿no? Y podemos entrar a una discusión de ese tipo que entiendo que es más filosófica, pero que tiene que ver mucho con esta figura. Otro aspecto que inmediatamente brinca cuando hablamos de terceros, de financiamiento por terceros, es la simple palabra tercero. Tercero levanta las antenas en cualquier procedimiento arbitral, levanta las antenas del árbitro, justamente por determinar qué tanto se involucra o no se puede involucrar a ese tercero, qué tanto control puede tener ese tercero en el procedimiento. Porque finalmente el financiamiento no es lo realmente impactante o relevante, sino qué nivel de control del asunto puede generar en el tercero, del asunto por el tercero, justamente llevar a cabo este financiamiento. Entonces me parece un poco prematuro plantear una discusión así a nivel congresos de los países, en donde puede haber una percepción distinta incluso de la naturaleza jurídica del arbitraje, en donde puede haber una historia muy distinta en países de tradición civilista, en donde este tipo de discusiones ni siquiera se han planteado todavía, versus países como el Reino Unido, en donde ya hay una historia fuerte con los temas de maintenance y de champerty, que aunque ya no existen como delito desde el siglo pasado, pues sí hay una historia importante respecto a estas figuras. Yo me quedaría todavía en el soft law, ¿no? Yo me quedaría todavía en esta discusión a nivel lineamientos, a nivel directrices, a nivel reglamentos. Por ejemplo, me parece importante esto que ha hecho ICC al momento de presentar el caso a los árbitros, de establecer cuáles son las partes relacionadas, independientemente de quiénes son las partes. Se añade ahora desde hace unos años un apartado muy estricto respecto a las partes relacionadas con el asunto. Ahí podría, si ya se tiene la información, incluir el nombre del financiador y de esa manera ya tener información por parte del árbitro. Pero insisto, creo que para efectos meramente de debate, desde mi punto de vista, seguiría discutiendo la cuestión a un nivel de guidance, a un nivel de directrices, de reglamentos, antes de pasar a la ley. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, con eso cubrimos el primer punto sobre un poco la naturaleza del financiamiento por terceros. Si les parece, pasamos al segundo punto sobre la revelación. Algo ya adelantó Mario. Quizás Fernando, no sé si tenés algo para complementar al respecto sobre la obligación o la relevancia de revelar la existencia de financiamiento. Bueno, no mucho más, ¿no? Yo creo que hay un debate ciertamente sobre todo el mundo anglosajón. En nuestro mundo civilista, por lo menos en este continente, todavía parece prematuro, y coincidiría con Cecilia en que hay que tomar con cuidado si esto viene a nivel de legislación, conociendo nuestros parlamentos, o más bien ir por la vía paulatina, sucesiva de directrices, de orientaciones, y creo que normas reglamentarias, probablemente de centros de arbitraje. Creo que el informe de Queen Mary un poco se orienta a eso, ¿no? Más que ir a definir asuntos, ir a crear, hay que crear todo un ambiente todavía de mayor discusión sobre el tema. En cuanto a relevación, creo que el tema central simplemente se orienta a ayudar a identificar si es que existe conflicto de intereses en el sentido tradicional, mirando a los árbitros para ver si estos árbitros mantienen su condición de independencia por probables vínculos que pudieran tener de alguna naturaleza con este sistema, que como vemos es un sistema complejo. Y también parece importante diferenciar cuando hablamos de seguros, por ejemplo, en términos comparativos. No se olviden que el pago de un seguro, que es algo muy específico, lo que genera es un derecho de subrogación contra el responsable, cosa que es algo diferente a lo que estamos hablando. Acá casi nos estamos planteando un tema de sustitución de parte, y creo que ese era un poco el razonamiento de la Corte Suprema de Irlanda cuando aborda este tema. En qué medida el financiador, de alguna forma, tal vez hasta oculta, no deliberada o abierta, o por contrato,
deviene o no deviene en una parte, y ese es un gran problema porque obviamente el financiador no ha habido un acuerdo respecto a, no ha habido una relación contractual para que aquello suceda. No, un solo punto de seguimiento sobre el tema de la revelación. Habiendo hablado con varios financistas basados en Londres que han estado discutiendo esta cuestión, yo creo que en general me ha quedado bastante claro que la posición es una posición que entre ellos en la industria al menos se ha desarrollado hacia la revelación, hacia la absoluta transparencia. El miedo principal es, del lado de ellos, es que la revelación genere luego un pedido de la otra parte por una garantía por costas, un intento por descarrilar el proceso, generar costos, generar demoras. Creo que el reporte de la ICA en ese sentido lo traza un buen balance, porque sí establece en principio la obligación de revelar la identidad, revelar la existencia del financiamiento, la identidad del financista, pero también dice muy claramente que la mera existencia de financiamiento por tercero por sí sola no tiene un impacto, o no debería tener un impacto en la garantía, en la solicitud de garantía por costos. Pero bueno, hay que ver si esto es seguido por tribunales, por árbitros. Gracias, Jean Paul. Y para cerrar este segundo punto sobre revelación, Cecilia, no sé si, asumiendo, como parece ser la idea, que la mejor práctica es que como regla haya una revelación, otra pregunta quizás es, ¿cuán extensa debe ser esa revelación? ¿Qué opinas al respecto? Sí, es importante. Creo que una de las complicaciones que ha generado este tema de la revelación es la participación de ciertas firmas, de abogados e incluso de árbitros en estos esquemas de financiamiento, y eso es lo que ha de alguna manera generado más conflictos de interés y dado lugar a mayor discusión justamente del nivel de revelación y de la profundidad. En el caso del reporte de ICA, por ejemplo, se refleja un consenso general respecto a la necesidad de revelar, bueno, permítanme que lo lea, reconocer que es esencial para los árbitros conocer la existencia e identidad del financista para hacer las revelaciones necesarias, importancia de dichas revelaciones para preservar la integridad del arbitraje, evitar conflictos de interés porque es de utilidad para las partes y árbitros e importante para la legitimidad del arbitraje, y existir un balance entre la información proporcionada a las partes, árbitros e instituciones, y reducir a la vez la del potencial de retrasos innecesarios, recusaciones frívolas y solicitudes de revelaciones infundadas, ¿no? CIETAC, por ejemplo, es un buen ejemplo, ha adoptado esta obligación en sus reglas para arbitrajes de inversión y obligación para las partes de notificar lo antes posible la existencia y naturaleza del contrato de financiamiento, así como los nombres, direcciones de los financistas. Y bueno, justamente la discusión está en si aquí se detiene la revelación o si es incluso necesario revelar los detalles de ese contrato de financiamiento y determinar y conocer de qué manera se determina la participación del financista. Creo que todavía está en discusión este nivel de revelación. En dos palabras, Cecilia, para seguir ese punto, Jean Paul nos decía que otra de las buenas prácticas es la existencia de acuerdos de confidencialidad. Sin meternos en detalles, porque obviamente el conflicto de leyes puede ser muy complejo, en caso de que exista una cláusula de confidencialidad en el acuerdo de financiamiento, ¿cuál te parece que es el interés que debe primar? Bueno, ahí justamente habría que ponderar el interés que guarda el propio NDA en esa confidencialidad versus la obligación de revelación. Creo que el límite del NDA está exclusivamente en que esa información, al menos el nombre del financista y sus accionistas, se conozca y se dé a conocer al árbitro para efectos de revelación que tenga que hacer el árbitro. Más allá del detalle, tal vez se podría conservar el NDA, pero los datos generales de creo que es muy importante que el árbitro los conozca para efectos de revelación de conflicto de interés. Bien, muchas gracias. Bueno, creo que hemos cubierto el segundo punto sobre la revelación. Si les parece, continuamos el debate con el tercer punto y, como les dije, quizás subiendo un poco el tenor de la controversia de los temas.
y vamos a hablar ahora del recupero de costos en los casos de financiamiento, algo ya estuvimos adelantando inevitablemente porque los temas están muy conectados. Cecilia, si querés arrancar con este tema, Jean-Paul decía que lo que propone INCA es que como regla no debería haber diferencia en el recupero de costos cuando existe financiamiento por terceros. ¿Qué opinas al respecto? Yo no quisiera monopolizar, quisiera dar la palabra a Paz para ir generando el debate, pero sí, efectivamente creo que es un tema muy interesante. Me parece que no tendría por qué haber una diferencia. Finalmente es una decisión que tiene que ver con la conducta procesal de las partes, con la prevalencia en las pretensiones de las partes, y el hecho de que exista un financiamiento no tendría por qué influenciar en la determinación de la condena en costas. Yo lo dejaría hasta ahí para ver qué debate se genera, y en todo caso regreso después con algunos comentarios. ¿Algún comentario al respecto? Sí. Adelante, Martín. Bueno, en realidad yo coincido con lo señalado por Cecilia, porque en buena cuenta el financista no deja de ser jurídicamente un tercero. Entonces, el litigio arbitral no se sigue contra él, se sigue contra la parte que él financia. De tal manera que